Estamos con Verónica Alonso, diputada del Partido Nacional. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, Leandro, un gusto estar acá. Comentábamos antes de salir al aire, es difícil saltar de un tema al otro. Hablando de Irak y de una situación muy complicada ahora en Irak, pero bueno, Salvador de Medina decía Siria antes, Israel y Gaza hace unas horas nada más. Y muchos años, ¿no? Más que, ¿Le gusta más seguir que los temas horas internacionales? A mí me parece temas muy importantes que muchas veces se ve con la lejanía, ¿no? Cuando el país además está muy alejado geográficamente, geopolíticamente. Lo que sí me cuesta a veces aceptar es que el gobierno o el propio parlamento es muy rápido a la hora de declarar condenas, por ejemplo, en este conflicto que lleva muchos años, lo que tiene que ver con Israel y Palestina, sí. Y es muy rápido a la hora de condenarlo, pero poco se dice cuando hay conflictos internacionales muy dolorosos, como el caso de Siria, como el caso de Ruanda, Chechenia y tantos otros que se suceden en el mundo, y ahí hay silencio. Ahora, cuando aparece el nombre Israel, ahí enseguida todos saltan a condenar a Israel. Y yo lo he vivido personalmente en el Parlamento. Y esto no quiere decir que yo tenga una postura a favor en este conflicto en particular o en contra. Pero tampoco me parece bueno demonizar a Israel. Y parece pero que Israel ese siempre tiene buena ha sido... prensa también a nivel de la comunidad internacional, ¿no? Ha tenido... Históricamente también ha tenido buena prensa. No siempre han sido malas. Yo creo que muchas veces, y en particular en estos últimos tiempos, muy sesgada, ¿no? Muy parcializada. Muchas veces se ve una información y no se permite, y eso es una de las cosas que tiene Israel, que no tienen otros países a su alrededor, sí. ¿No? Que habla de la libertad de expresión, habla de una democracia en esa región, que no pueden decir lo mismo otros países. Entonces, cuando el gobierno en estos... ¿Pero no hay que exigirle más a una democracia? Absolutamente, pero lo que quiero decir es que... En un conflicto bélico, ¿no hay que exigirle más a una democracia que a un grupo como Hamás? Absolutamente, pero justamente, y ahí es el punto, este no es un conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Este es un conflicto entre Israel y un grupo terrorista que busca la destrucción de ese Estado de Israel. Entonces, a veces hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Qué haríamos nosotros, Leandro, si tuviéramos en la frontera un grupo terrorista que busca la destrucción de nuestro Estado? Esto no quiere decir que yo esté justificando, porque no hay ningún ser humano, sí, con las cosas que vemos, especialmente a través de los medios y de Internet, que pueda aceptar sin dolor las muertes, ¿verdad? Especialmente de niños, eso sin duda. Pero hay que darle la verdadera dimensión. Muchas veces es fácil estar contra Israel. Claro. ¿Verdad? Es fácil, y eso, el sistema político y en particular Uruguay, y eso sí me preocupa, cuando el gobierno trata de genocida o de genocida a los actos que Israel está cometiendo en este momento, o cuando el ministro que nos representa a todos, que representa a Uruguay, que representa a nuestro país, tiene posturas que creo que no le hacen bien al conflicto, no le hacen bien al país. Uruguay tiene que ser más que nunca, especialmente en estos momentos, exportador de diálogo, de tolerancia, de buscar ser conciliador y no importador de odios, de radicalismos y de violencia, que creo que es lo que apunta, ¿no? Es un conflicto difícil, ¿no? También este gobierno, por ejemplo, ha reconocido la creación de un Estado palestino, algo que era una reivindicación del pueblo palestino desde hace muchísimos años y que no habían tenido la oportunidad de que la comunidad internacional los reconociera como tal. Es que eso me parece muy bien. A ver, desde mi lugar y desde mi postura, que la he planteado y la he dejado expresa en todo momento, eso es positivo. Uruguay tiene que ser siempre defensor de la existencia del Estado de Israel y de la existencia de un Estado palestino, que puedan convivir en paz. Esa tiene que ser la postura. Desde el primer momento, cuando Uruguay trabajó en ese sentido, desde el año 48, desde la existencia de este tema, del Estado. Exactamente, hasta el día de hoy, esa debería ser la postura de Uruguay, un país que tiene que no intervenir en los asuntos de otros estados, pero sí mantener una postura muy clara y muy firme, y no ponerle una lupa a determinados hechos y acontecimientos que pasan en el mundo y dejar pasar otros, porque eso habla de que no hay una postura objetiva, ¿no? Sino que siempre hay una mirada, muchas veces hasta con un contenido ideológico en este tema. Estar
a favor de Palestina y en contra de Israel parece ser lo políticamente correcto. Bueno, estar en contra... La política está teñida de ideología. Bueno, pero que en este eso. caso, inevitable, pero posible cuando uno representa un gobierno, debería tener una postura, siempre estar, especialmente en estos conflictos bélicos, donde hay muchos que sufren, siempre estar a favor de la paz. Y en esto creo que esa debería ser la principal ideología. ¿Va a ser senadora en la legislatura próxima? Eso lo va a decidir la gente. Eso solamente lo decide la gente con su voto. Esperemos merecerlo. ¿Pero va a estar arriba en la lista 2014? En la lista de diputados, encabezo la lista... La lista del Senado. En la lista del Senado, seguramente en estos días, el senador Larrañaga presentemos juntos la conformación de la lista del Senado. Sí ha salido públicamente, así que yo no estoy dando acá ninguna primicia, pero me encantaría poder hacerlo seguramente ya con toda la planilla de esa lista al Senado, ocupar el tercer lugar, sí. ¿Y eso gracias a qué? Eso es producto del esfuerzo, del trabajo, de un compromiso colectivo. Acá nada se hace, y en política especialmente, cuando nosotros dependemos de la confianza de la gente, esto es un trabajo colectivo, esto es un trabajo de equipo, que no se hace tampoco en los meses previos a una elección, ¿no? Que muchas veces se nos tilda a los políticos, y en muchos casos con razón, que solamente estamos durante las campañas electorales. Nosotros vinimos trabajando, Leandro, por eso vinimos, y lo hablo en plural, por lo que decía recién. Esto no solamente, por supuesto que voy a ocupar un lugar de gran responsabilidad, si así la gente lo entiende, pero es en representación de muchos. Y eso tuvo que ver con un trabajo que hicimos en Montevideo, especialmente en Canelones, y que se tradujo en las elecciones pasadas del 1 de junio. Para mí el mecanismo más importante, perdón, Leandra, que te interrumpa, el mecanismo más importante que tenemos los dirigentes y la legitimidad más importante es la de los votos. Es la que nos da la gente. La gente te levanta el dedo o te lo baja. Y eso es lo que hoy tenemos, ¿no? Hay mucha gente que señala que usted puso mucha plata en las campañas políticas. Ni más ni menos que quizás muchos otros dirigentes que... ¿Pero a usted le pesa eso? Para nada. ¿Que se diga eso? A mí no, pero se ve que a muchos les gusta plantearlo, preguntarlo, insistir. A mí no, definitivamente no. Creo que forma parte de los recursos que son necesarios en una campaña electoral. Ni más ni menos que otros recursos donde nunca se preguntan muchas veces los recursos en tiempo que quizás le dedicamos a esto, y que capaz que en mi caso como mujer, pero especialmente como mamá, dejamos otros recursos, o mejor dicho, le ponemos el recurso tiempo y dejamos de hacer otras cosas que capaz que estamos no teniendo el equilibrio familiar que a veces nos gustaría tener. Está claro que cuando usted es electa diputada por votos. En la última interna usted sacó muchísimos votos, su lista sacaron muchísimos votos. Es decir, eso es innegable. Pero también es cierto que en política es necesario el respaldo económico para todos los partidos, para todos los grupos políticos, se recauda dinero. Hay empresas que hacen aportes. Pero eso me parece bien, y lo más importante de esto es rendir cuentas. La rendición de cuentas que debemos hacer quienes somos legisladores y ocupamos estos lugares de responsabilidad, me parece importante, sobre todo a la hora de la transparencia con la ciudadanía, con la gente. Eso no tiene una connotación negativa. No sé por qué a veces en Uruguay se le pone una carga negativa a eso, ¿no? Quizás en Uruguay, hoy en nuestro país, los políticos, hay un desgaste hacia el sistema político, pero me parece que en la medida que nosotros mostramos y hacemos esto desde mi lugar, por lo menos con la mayor transparencia, entendiendo que la vida política es necesario participar, es necesario comprometerse, es necesario que las mujeres cada vez participemos más, todo lo demás es importante mostrarlo, y no hay nada que yo lleve en una mochila pesándome, y esto mucho menos, ese tema mucho menos. No, es que no necesariamente es negativo, a veces quizás es más negativa cuando una empresa hace un aporte importante y luego condiciona el accionar de un legislador. Bueno, en ese caso, eso sí me parece eso sí me parece algo negativo. Por suerte hay
una ley de financiamiento de los partidos políticos que justamente marca y muestra o deja en evidencia la transparencia que debería tener este tema. Yo en la campaña pasada, y lo dije en varias oportunidades, nunca pedí, porque no quería que el día de mañana esos aportes condicionaran mis convicciones a la hora de levantar una mano o no en función de determinadas presiones. Eso creo que le hace muy mal al sistema democrático. Nosotros somos representantes del pueblo, de la gente, y por lo tanto tenemos que defender eso, no defendiendo intereses corporativos, que creo que le hace muy mal, y que el gobierno hoy en algunos aspectos ha sido preso de esos intereses corporativos. Un gobierno, un parlamento, el poder legislativo, tiene que legislar en función de las necesidades de la gente, no de intereses que creo que no le hacen bien a nadie. ¿Se jugó mal apoyando a Jorge Larrañaga en las elecciones internas? No, para nada. Yo estaba convencida y lo hice profundamente convencida que era el candidato. ¿Tomó la decisión de alejarse cuando el herrerismo... Todavía no se había definido quién era el candidato. Pero se veía venir que los nombres a ustedes no les gustaban. Bueno, entendí, más allá del no me gustaba, a mí me gusta, y en esto comparto con Luis esta actitud por la positiva antes que por la negativa. Más que no me gustaban, sentía que Jorge Larrañaga me gustaba un poco más y creía que era el candidato que podía terminar con un elemento que para mí es muy importante en estos tiempos, terminar con las mayorías parlamentarias, que han debilitado al sistema democrático, y creo que se ha hecho uso y abuso de esas mayorías, más allá de que fueron elegidas legítimamente. Pero bueno, elegí convencida, la gente prefirió otra cosa, y en eso hay que ser respetuoso de la decisión de la mayoría, y hoy estamos todos juntos. Creo que fue una definición muy importante que dio Jorge Larrañaga. No cualquiera toma una decisión así. Habla de su actitud de grandeza, de ser un gran blanco, tirando del carro, nadie mejor que él para hacerlo. Y hoy estamos todos embarcados en esta... ¿Le gusta Lacalle Pou como candidato? Lacalle Pou me parece un gran candidato. Me parece una persona auténtica, me parece un candidato que está decidido, un hombre que está decidido a ganar. Que está decidido a ganar, pero no solamente por el hecho de ganar, ¿no? De ocupar un lugar de poder, sino está decidido a ganar para gobernar bien. Y eso no es menor en estos tiempos. ¿Se dio cuenta de eso antes o después de las internas? Siempre lo vi del día de las internas. Siempre lo vi a Luis con una gran determinación, con una gran seguridad, siempre. Ya cuando compartimos tiempos en el Parlamento como legislador, profundamente convencido de las decisiones que va tomando, que fue tomando en esta carrera que ha hecho con gran mérito. Lo vi siempre decidido a esto que definitivamente hoy tenemos, y es la clara posibilidad en menos de 2 meses, de 3 meses, de ganar el gobierno. ¿Fue dura la noche de las internas? Sí, muy dura. Compartir el sentimiento hasta lo que me fue posible, más allá de mi dolor o de la tristeza, que compartir el dolor de Jorge Larrañaga no fue fácil. Todo lo que luchó y peleó, bueno, esa noche fue difícil, ¿no? Y sobre todo respetar los días siguientes, respetar sus silencios. Pero yo creo que hay que dar vuelta a la página. Hoy estamos en una etapa mucho más alentadora, con una gran esperanza. Todos, y especialmente quienes nos están mirando, quienes están esperando de nosotros respuestas, soluciones. Nosotros tenemos que reponernos justamente, más que por nosotros, por ellos. Y me parece que esa es la respuesta más importante que está esperando la gente de nosotros. ¿Y ahora la está sorprendiendo la campaña? ¿Cómo se viene dando la campaña, faltando 2 meses y medio para octubre? No sé si sorprendiéndome. En muchos casos Bueno, usted sabe que, a ver, hace un año, si yo le preguntaba a usted o a otro dirigente del Partido Nacional fuera de micrófonos, decían que era muy difícil ganar la elección. Sí, hay algunos que han dicho, hasta hace pocos meses apostaban una hamburguesa, hoy no apuestan ni una torta frita, y estamos...
yo creo que Pero los es propios verdad. dirigentes del Partido Nacional pensaban un poco así. Es cierto, seguramente no veíamos quizás estas posibilidades tan claras, ¿no? De que el Partido Nacional, sí, quizás algunos hablaban, e incluso quien habla, de obtener, de que no se obtuvieran mayorías y tratar de ser un gobierno de coalición. Ese era el objetivo. No sé si era el objetivo. Yo siempre tengo el pero era un poco objetivo el objetivo en esto razonable. de ganar. Cuando Sí. uno está en esto de ganar, no lo que decía recién, no ganar por ganar o por el ejercicio del poder, sino para hacer las cosas que creemos que es necesario hacer, que es transformar el país y cambiar de verdad aquellas cosas que haya que cambiar, ¿no? Y en eso también coincido con Luis cuando él dice las cosas que están bien hay que seguir haciéndolas, las cosas que no se hicieron hay que tener ganas de hacerlas, porque en estas cosas también pesa mucho la decisión y la voluntad de hacer. Yo creo que el gobierno, además de haber tenido una pésima gestión, no se animó en muchas cosas, no se animó, en otras se resignó, en algunas tiró la toalla. Y en esto creo que hay que tener actitud, hay que tener ganas, hay que tener compromiso, hay que tener voluntad política y hay que animarse a hacer. Y eso es lo que tenemos en Luis, en Jorge y en todo el equipo que conformamos en el Partido Nacional. ¿Y si el Partido Nacional ganara el gobierno? ¿Usted prefiere un cargo ejecutivo o un cargo legislativo? ¿Se ve más en lo ejecutivo? Porque son actividades muy distintas, ¿no? Ambas son válidas dentro de la política, pero son muy distintos los cargos ejecutivos a los cargos legislativos. Absolutamente. Si me preguntás así rápido, lo ejecutivo tiene lo lindo de poder ver la obra hecha, el poder dar respuestas mucho más rápidas a la gente. El legislativo, a veces producto de lo que significa legislar, parlamentar, ¿no? A veces los tiempos del Parlamento no son los tiempos de la gente y eso a veces genera frustraciones. A mí me generó frustraciones, si bien me encanta el lugar que asumí estos 5 años, casi 5, también me generó ciertas frustraciones, ¿no? Porque me hubiera gustado que se hubieran resuelto temas que se podían haber resuelto. También me generó satisfacciones cuando se podía, cuando aprobamos algunas leyes que a mí me hicieron sentir con la satisfacción de la tarea cumplida, con la gente que nos golpea muchas veces. Y hay que estar en la ropa del otro, hay que ponerse en la ropa del otro. Por eso el Ejecutivo me parece que tiene eso de la tarea cumplida mucho más rápida. ¿Y en qué ámbito de la política? Bueno, eso dependerá específicamente de la fórmula que decida y defina quiénes son los mejores para los mejores, ¿no? Ocupar los lugares por capacidad. Si tú me preguntás, todo lo que tiene que ver con la tarea social me parece muy importante porque creo que es la herramienta, en el caso vinculada al tema social, la tarea por excelencia donde podemos transformar a una población, especialmente a una sociedad que tuvo crecimiento económico pero que no estuvo acompañado de desarrollo social. Y ese desarrollo social es el que tenemos que apostar. El Frente Amplio ha hecho mucho en eso, ¿no? Sí, pero no hizo algo que es muy importante, Leandro. Bueno, pero en mucho a veces pueden quedar cosas sin hacer. Sí, pero algo que no se compra y que no se paga con planes, que es dar dignidad a la gente. Faltó dignidad y eso no es menor. Entonces pero creo que... ¿A qué se refiere concretamente? Que no alcanza solamente con dar planes sociales, que muchas veces se transformaron en planes netamente asistencialistas. Y yo creo que en el correr del Ministerio de Desarrollo Social, en el trayecto que arrancó muy bien, quizás por una necesidad urgente que había que atender producto de la crisis del 2002, se perdió el objetivo común, que era darle dignidad a la gente, de verdad apostar a que esa gente saliera, más allá de la necesidad y de la urgencia que había que ayudar, que salieran por sí mismos después caminando solos. Acá se perdió el objetivo común y el MIDES se transformó para algunos, no digo para todos. Yo creo que muchos tuvieron buenas intenciones. En el camino muchos deformaron el objetivo que tenían en el MIDES buscando que fuera una herramienta de clientelismo político. No lo dice Verónica Alonso,
lo dijo el propio senador Rubio, cuando planteó que había que capitalizar aquellos votos, esos planes en votos. Y lo mismo dijo la ex ministra Arismendi, cuando acusó al actual ministro Lesker que utilizaba al Ministerio de Desarrollo Social como una herramienta clientelista. Entonces, creo que cuando no se tuvo un objetivo común, esa gran herramienta que es el MIDES para dar desarrollo social de verdad, se perdió. Por supuesto que hay muchas cosas que vamos a mantener, y esto es algo importante, Leandro. Se han dicho en estas últimas semanas, especialmente en plena campaña electoral, cosas que no son verdad. Por ejemplo, que si el Partido Nacional llega al gobierno, se van a eliminar los planes, el cuco, ¿no? Se van a eliminar los planes implementados por el MIDES. Eso es una falsedad y es subestimar a la gente. El Ministerio de Desarrollo Social va a seguir, cuando el gobierno del Partido Nacional va a hacerlo una verdadera herramienta social donde se siga ayudando a muchísimos que hay que seguir ayudando, pero dándole herramientas genuinas para sacar a la gente de situaciones muy vulnerables y muy complejas, que es a través de la educación y del trabajo, ayudándolos, por supuesto, el tiempo que sea necesario, pero que puedan salir sintiéndose dignos. El presidente de la República dijo en las últimas horas que lamenta que en la campaña política, esta campaña electoral, no se esté hablando de natalidad. Usted ha hablado también de ese tema. Lamento que el presidente... ¿Cómo lamenta? ¿Coincide con el presidente? No, lamento con el presidente que no haya tomado las propuestas que le hicimos hace casi 2 años. Y recuerdo casi 2 años porque cuando... Pero mira que el presidente debe tener una agenda de propuestas larga. Está bien, pero hay prioridades y él, si la toma como prioridad ahora, debería haberlas llevado adelante durante este tiempo que le llevamos las propuestas con la mayor generosidad, entendiendo que el país, definitivamente este es un tema muy importante, es vital para el país. El problema es, Leandro, que muchas veces los temas urgentes, que seguramente el presidente tiene en esa otra hojita, y que por eso puso abajo la nuestra, los temas urgentes hacen que no se vean los temas importantes. El candidato a vice del Frente, Raúl Sendic, también está preocupado por el tema, lo dijo en alguna oportunidad. Bueno, pero Raúl Sendic, que formó parte del Poder Ejecutivo, seguramente tenía mejores herramientas para poder haber implementado, o mejor llegada incluso con el propio presidente Mujica, para llevarlas adelante. Por lo menos algunas, nosotros les llevamos... Pero no es positivo que haya que muchos actores del sistema político estén preocupados por un mismo Definitivamente, tema. Pero lo que en estas cosas uno no puede seguir dejando, porque a medida que nosotros seguimos dejando, nosotros tenemos una población cada vez más envejecida y cada vez ese mediano plazo que se viene acortando, se va acortando. Entonces, por eso decía hoy hace un ratito, te decía, hay muchas cosas a las cuales el gobierno no se animó. Esto es no animarse. ¿Por qué no se animó en esos 2 años? ¿A qué medida concreta que cree usted que habría que tomar y no se animó el gobierno? Por ejemplo, nosotros planteamos fomentar la natalidad especialmente en los sectores medios de la población, que son los sectores más castigados tributariamente. ¿Por qué en este tiempo no se pudo aumentar la franja para esos sectores más castigados o generar deducciones en lo que tiene que ver con la educación, con la salud de los hijos? Muchas veces las familias de ingresos medios, que fueron, como decíamos recién, la más castigada tributariamente, a mí me han dicho una frase que a mí me quedó mucho. Nosotros somos ricos para el MIDES, pero pobres para los bancos. Generar aumento en lo que tiene que ver con eso que cuando uno va a pedir un préstamo, generar que ese ingreso familiar de esa familia pudieran tener mayores facilidades para el acceso a la vivienda, que es un dato no menor a la hora de conformar una familia. Tenía que ver, entre otras propuestas, con beneficios adicionales al padre y a la madre a la hora de jubilarse, un beneficio adicional cuando esa familia tiene a partir del 3er hijo. Que eso no le genera costos al Estado, porque eso, cuando el hijo tiene la mayoría de edad, pasa a ser un nuevo aportante al sistema de seguridad social. Es decir, distintas medidas que se podían haber llevado adelante si hubieran habido ganas, voluntad política, porque además nosotros esto lo venimos planteando desde hace años. Como integrante de la Comisión de Población y Desarrollo, el último censo del año 2011 nos dijo que
si esto no se revierte, colapsa el sistema de seguridad social. Hay una tasa de fecundidad que viene bajando. La tasa, por ejemplo, en el año 2001, la tasa de fecundidad era 2,37 hijos por mujer. Hoy estamos por debajo de 1,83. Para que haya una tasa de reemplazo mucho más equitativa, tiene que haber por lo menos dos hijos por mujer. Y esas son cosas que todos sabemos. Uruguay está sobrediagnosticado en muchos de estos temas. La pregunta es, ¿por qué, si tenemos las herramientas y estamos nada más ni nada menos que gobernando, no las llevamos adelante? Y hay muchas de esas cosas que yo quise implementar a través del Poder Legislativo. El problema es que todo lo que tiene que ver con materia tributaria es privativa del Poder Ejecutivo. Por eso fue mi visita al presidente Mujica en aquella oportunidad que coincidió, Leandro, cuando se estaba votando, parece una paradoja, la ley de despenalización del aborto en el Parlamento. Diputada, gracias.